Vamos a hablar sobre diferentes puntos de la materia de español y uno de estos es el resumen. El resumen. Bueno, para ustedes a lo mejor es muy fácil hacer un resumen, ¿no? Pero pues también tiene lo que es sus partes y las ventajas y las desventajas de hacer uno. Un resumen nos ayuda para, obviamente, limitar esa información que tenemos, ya sea en una noticia, en un libro de texto, en un libro que estemos leyendo, en cualquier otro tema, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a enfocarnos primero qué es un resumen. Bueno, ¿qué es un resumen? Bueno, se puede definir como la exposición de un escrito abreviado de la información de otro escrito. En pocas palabras, el resumen suele sintetizar y compilar las palabras clave de la información original. Además, se debe tener claro que la extensión de un resumen, por lo general, es del 25 al 30% de la información o del texto completo. Es decir, siempre vamos a recopilar lo que conocemos como las palabras clave, lo más importante del texto. De hecho, en mi opinión, es importante que ocupemos siempre un marcador al momento de que estemos leyendo esta información. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este resumen? Bueno, el objetivo puede ser diverso de antemano, puede introducir tema, y también nos resulta una herramienta que soporta para facilitar el aprendizaje de una materia de estudio. Con esto, tratamos de transmitir solo los datos principales de una noticia para que obviamente el espectador o el lector sienta ese interés en acceder a la nota completa. Por ejemplo, ¿qué vemos en los periódicos normalmente cuando vemos la primera hoja? Vemos las noticias más relevantes, quizá con un pequeño texto, no toda la noticia, con una pequeña parte del texto, con la intención de que nosotros lleguemos a la página y leamos toda la información completa. Es el objetivo también de un resumen, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Y podemos ya observar también las partes de un ejemplo, ¿no? En resumen del texto, como nombre tenía el equilibrio perfecto del Dante, el título es este que te acabo de comentar. La introducción del texto nos dice, en el texto El equilibrado perfecto de Dante, el autor Juan Felipe Bonivento tiene como propósito demostrar que la Divina Comedia, al construirse como una obra de transición, no se acerca radicalmente al Renacimiento ni a la Edad Media, sino que puede entenderse como una obra de a caballo entre ambas. Solamente esa es la introducción. Si lo vemos, son tres pequeños renglones. Tres pequeños renglones. Bueno, también conocemos como el cuerpo del resumen. El cuerpo del resumen. Bueno, para cumplir con su propósito, el autor se enfoca en el infierno, particularmente en el círculo en el cual se encuentran los violentos, y se desarrollan tres argumentos que soportan su afirmación. El primero plantea que la presencia de los elementos grecorromanos en la Divina Comedia da cuenta de su cercanía al pensamiento renacentista, ya que éste buscó el conocimiento en el mundo clásico. Ejemplifica este postulado poniendo de manifiesto de la presencia de personajes, criaturas mitológicas y elementos geográficos propios del mundo grecorromano, como Alejandro Tesalia, el Minotauro y el río, respectivamente. El segundo argumento sugiere que la presencia de elementos religiosos cristianos de la Divina Comedia da cuenta de la cercanía de las obras pensamiento medieval, dado que para la época el cristianismo se había expandido por toda Italia. Su ideología había permeado la vida social e intelectual italiana, lo que se manifiesta en la Divina Comedia en cuanto a la concepción del pecado, ilustrado particularmente en la relación. ¿Vale? Fíjense cómo estos dos párrafos
empiezan con la palabra argumento. ¿Qué es un argumento? Esa es la segunda pregunta para tu trabajo de la clase de hoy. ¿Qué es un argumento? Bueno, para dar un argumento debemos de saber obviamente el tema, ¿no? Con tan solo leer, a lo mejor el tema, nosotros nos damos un poco a opinar. Y eso es un argumento. El argumento es dar nuestra opinión, obviamente con datos específicos del tema, para tratar de convencer a la gente de que nuestro argumento es correcto. ¿Ok? Bueno, todo esto que podemos observar se conoce como cuerpo del resumen, y obviamente las referencias. Las referencias bibliográficas son muy importantes también para la redacción avanzada, ya que nos van a ayudar a la parte del plagio, que no se haga este resumen un plagio, más bien que ese resumen sea de nosotros, ¿vale? Te platicaré un poquito de estas referencias en la siguiente clase. Te escribo ya las partes de un resumen como tal. Y bueno, tenemos el encabezado, título del resumen. Y te pongo una idea. Suele ser la idea principal del texto original. La introducción. Bueno, aquí expondrán el contenido general del autor, los propósitos, el objetivo, por qué lo planteó. Y este no debe de ser mucho, inclusive debe de procurarse que sea breve. Luego viene el cuerpo, esta parte donde vienen los objetivos, palabras claves, la temática. En este cuerpo, pues vamos a colocar el contenido general del texto y pues obviamente debe de ser la información primordial. También viene la parte de los argumentos, la parte de la conclusión. Este es opcional, ya que a veces cuando leemos un texto, pues no somos expertos quizá en el tema, pero es importante dar nuestro punto de opinión, porque también así pues, nos damos cuenta si tenemos esta idea de la comprensión lectora, ¿no? Entonces es muy importante tener la conclusión. Y pues obviamente las fichas bibliográficas, como te comentaba, la firma o las referencias, ya que hoy en día pues, encontramos muchos datos normalmente en Internet y pues en las varias páginas que vemos en la información, pues a veces vemos que es lo mismo, entonces siempre hay que poner de dónde lo sacamos, aunque te pongo aquí en la diapositiva que es opcional, siempre hay que ponerlo, ya que pues, si no se denominaría lo que es un plagio. Ok, también cabe mencionar que existen muchos tipos de resumen, ¿no? Tenemos el de prensa, que te daba a lo mejor desde un inicio, ¿no? Cuando tú abres un periódico como tal, hoy tenemos la certeza y la ventaja de que no solamente los periódicos ya son impresos, hoy en día podemos encontrar los periódicos también digitales. Estoy casi seguro que de todos los que estamos a lo mejor ahorita en la sesión o en la clase, pues ya ninguno lee el periódico impreso. No es de que, yo hoy me levanté, voy a desayunar mi café, mi huevito con mi periódico, ¿no? Como anteriormente se hacía, ¿no? Eso ya es de otros tiempos. Hoy en día, si queremos buscar alguna noticia, alguna información, pues ocupamos el teléfono, el internet y estas herramientas digitales que contamos hoy en día, ¿vale? Bueno, pues el resumen de prensa pues es este tipo que suele sintetizar o recopilar los mejores momentos informativos. Por ejemplo, regresando a la parte del periódico. El periódico pues tiene diferentes secciones, ¿no? Tenemos la parte de finanzas, tenemos la parte, pues, obviamente, informativa, ¿no? Y bueno, este tipo de resúmenes se suelen usar en los medios de comunicación con el objetor o al televidente una extensión más breve de lo que sucedió en el día. Inclusive, estoy casi seguro que
en los noticieros que vemos en la televisión, pues, antes de sacar en vivo, pues tienen que hacer un guión, tienen que hacer un resumen de todas las noticias que están pasando para que pues, te pongan las que tengan más impacto en el día, ¿no? La parte del ejecutivo, el resumen ejecutivo, bueno, este nos ayuda mucho si tenemos una empresa o un negocio o si tenemos gente a cargo. ¿Por qué? Porque pues, es el más efectivo en estos casos y pues, en este tipo de resumen se suele definir y expresar las ideas, los puntos y los temas más importantes de un futuro negocio u organización. También es usado para hablar sobre bajas y altas en el mundo financiero. Sin embargo, también este tipo de resumen en el ejecutivo nos ayudan mucho lo que se conocen como los organizadores gráficos. También un tema que vamos a platicar de manera virtual cuando nos veamos. El resumen bibliográfico, uno de los más utilizados a nivel escolar, ya que este se usa para hacer resúmenes de libros, ensayos, hechos históricos, obras literarias o bibliografías de algún autor. Y bueno, pues tenemos algunos otros resúmenes, pueden ser de investigación. Este también es muy importante. Recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema, unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Ojo, forzosamente en este de la investigación tenemos que poner, la parte de la biografía, por lo que te comentaba, el plagio, pues hoy en día con la información traemos y quién la dice, obviamente para que la podamos pues, argumentar. Otro tipo de resumen que tenemos es la sinopsis, que resume de manera general de una obra literaria o audiovisual en particular, es decir, en el cine, que vemos en estos stands cuando vemos el nombre de las películas, un poco de lo que trata, y eso es una sinopsis, ¿vale? La palabra sinopsis, pues proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, un libro, una película, donde pues, nos va a exponer en qué consiste, qué trata, pero obviamente sin revelarnos el final de la historia. Me recuerdo mucho a a esta película de Ratatouille, donde había un crítico que se llamaba Antonego, que hacía pues, reseñas de los diferentes restaurantes que había en Francia, ¿vale? Pues, obviamente una reseña pues, puede ser de una película, de una composición musical, de un partido deportivo, y sobre todo una reseña pues es una opinión que puede ser positiva o negativa. Los consejos que te puedo dar para tener un buen resumen es leer el texto original. No se puede resumir algo que es indiferente al usuario. Te recomiendo que luego de leer te informes más sobre el tema. Nunca dejen de solamente leer un link. No hay que tener información, recolectar la información que sea necesario. Subraya las ideas principales, como te lo había dicho al inicio. Y bueno, en un papel, pues saca esas ideas principales, a lo mejor hace una lluvia de ideas y pues deja que los resúmenes te guíen para el planteamiento principal, ¿vale? Procura sacar ideas principales, secundarias y complementarias y haz párrafos con las mismas ideas. Y bueno, pues esto sería todo con la primera materia. La segunda clase te voy a platicar sobre las fichas bibliográficas. Y bueno, como actividad, ahorita vas a hacer un pequeño resumen de la Primera Guerra Mundial y vas a hacer la biografía de la persona que admires.
Puede ser un personaje ficticio, puede ser a lo mejor, ¿qué te gusta? Un deportista, un cantante, un familiar, ¿vale? Y bueno, pues sería todo. Nos vemos el día viernes. Cuídate mucho. Hasta la próxima.